Gobierno insiste en no permitir el ingreso al comisionado Iván Velázquez a Guatemala, pese a orden de la Corte de Constitucionalidad de no vedar el ingreso al territorio guatemalteco. Las declaraciones las da el presidente en funciones, Jafet Cabrera. A esto se añade que el gobierno, a través del Ministerio de Gobernación y el de Defensa, presentan solicitud de aclaración del auto y nulidad del alto de aplicación que permite el ingreso de Velázquez al territorio. 2 menores fallecen en deslizamiento a causa de las constantes lluvias en un incidente que ocurrió en la aldea Tuichuna, en Concepción Tutuapan, San Marcos, que deja además 10 evacuados. Diputados integrantes de comisión que investiga compra de un edificio del Ministerio Público se molestan al no poder indagar más al respecto en este proceso, pues el caso está bajo reserva. A nivel internacional, el presidente estadounidense Donald Trump asegura que un régimen como el del presidente Nicolás Maduro en Venezuela podría ser derrotado rápidamente si los militares deciden hacer eso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este martes 25 de septiembre de 2018. Le pondremos nosotros la información de lo que está ocurriendo a esta hora en Guatemala, información que se origina en los departamentos de nuestro país, imágenes con las cuales iniciamos. Indignación generó el envenenamiento de perros, por lo menos 5, que lamentablemente murieron por ingerir pan con veneno en el callejón Antolín Jocol, en la zona 3 de La Esperanza, Quetzaltenango. Ante esta matanza, los dueños de las mascotas exigen una investigación para esclarecer el hecho. La Esperanza se encuentra a 7 kilómetros de la cabecera departamental de Quetzaltenango y la cifra de población canina es alta. Sin embargo, el hallazgo de los canes indignó a los residentes de este municipio a raíz de esa crueldad, porque en ese lugar, afirman, se respeta a las mascotas, ya que ayudan a los vecinos a alertar y a cuidar las viviendas ante los constantes hechos de violencia. Los perros ingirieron comida envenenada que dejaron personas desconocidas. Los vecinos solicitan al Ministerio Público investigar para evitar que sigan ocurriendo estos hechos que tienen gran crueldad. Asociaciones de perros también están rechazando esta acción porque no es la primera vez que pasa en Quetzaltenango y ocurrió precisamente hoy en el callejón Antolín Jocol, en la zona 3 de La Esperanza. Y en otras noticias, los médicos del Hospital Roosevelt continúan con medidas de hecho, esto para lograr un incremento salarial. Hoy decidieron realizar un plantón frente a ese centro hospitalario. Esli Melgarejo. Julián, buenas tardes. Me encuentro en el Hospital Roosevelt, en donde continúa el paro de médicos. Hoy se está cumpliendo la 7ª semana de este paro, pero los médicos realizaron un comunicado, el cual leyeron. Que en ningún momento se ha dejado de atender a los pacientes que requieren atención de urgencias, de los pacientes hospitalizados, enfermos crónicos y riesgos agudos a la salud. Que nos encontramos profundamente preocupados por la actitud ministerial que ha causado un retraso innecesario en la resolución de la situación por la que atraviesa el Sistema Nacional de Salud Pública. Por lo tanto, exigimos al gobierno de Guatemala una resolución inmediata a las demandas solicitadas por el movimiento de dignificación del profesional de salud, cese de medidas intimidatorias al movimiento, amparos, destituciones, cartas de apercibimientos. Como asamblea nos solidarizamos con los colegas que han sufrido intimidaciones en los 3 niveles de atención y solicitamos respetuosamente al señor ministro una aclaración respecto a las razones que llevaron a la destitución de colegas en el interior del país.
específicamente en el Centro de Salud de Jacaltenango en Huehuetenango. Reiteramos nuestro compromiso de anteponer la salud al pueblo de Guatemala ante cualquier interés espurio de desvirtuar el movimiento de dignificación del profesional de salud. Los médicos esperan que se logre llegar a un acuerdo en la reunión ya acordada en la PDH entre el ministro de Salud y los médicos. Por una Guatemala en paz, es Limel Garejo. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó en las Naciones Unidas a reclamar la restauración de la democracia en Venezuela. Lo observamos en las siguientes imágenes, donde al terminar la intervención, Trump dijo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, podría ser derrocado muy rápidamente por militares si existiera esa voluntad. Es un régimen que francamente podría ser derrotado muy rápidamente por los militares si los militares deciden hacer esto. Así lo indicó Trump a los periodistas en la sede de Naciones Unidas, esto tras una reunión con el presidente colombiano. Ampliando esta información, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, llamó en Naciones Unidas a reclamar la restauración de la democracia en Venezuela. Precisamente al terminar su intervención, Trump dijo que el presidente venezolano Nicolás Maduro podría ser derrocado rápidamente por militares si existiera voluntad. Trump dijo textualmente: es un régimen que francamente podría ser derrotado rápidamente por los militares si estos deciden hacer eso. Así lo indica prensa internacional, que replica precisamente las palabras del mandatario estadounidense. La dama Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez. Antes de la pausa comercial, les informamos que las imágenes que también está dejando esta jornada de sesiones en Naciones Unidas tiene a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, en las portadas de los medios, pues llevó a su bebé de 3 meses de nacida a la cumbre de la Asamblea y fue acompañada de su esposo. La primera ministra de Nueva Zelanda fue captada en varias ocasiones jugando con la niña de 3 meses mientras esperaba el turno para su intervención. El cuidado de la menor se lo alternaban entre la primera ministra y su esposo, y decidió llevar a su hija, pues se encuentra en periodo de lactancia. Se ha vuelto la sensación por la decisión de llevar con ella a la bebé, desempeñando a cabalidad su rol de primera ministra y de madre, arrancando elogios y miradas de muchos. Con estas imágenes nos vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos en instantes con más información. Continuamos con más noticias. 2 menores de 15 y 8 años murieron soterrados cuando un deslave sepultó su vivienda donde dormían. Esto ocurrió en la comunidad Tuichuná, en Concepción, Tutuapa, San Marcos. Los menores ya se encontraban descansando en el interior de la vivienda en la comunidad tuichana Concepción Tutuapa San Marcos, cuando debido a la alta humedad provocada por las copiosas lluvias que afectaron el municipio el lunes último, fallecieron soterrados por un deslizamiento de tierra que destruyó totalmente la vivienda. El de 15 años es Marlon Ambrosio y de 8 años Byron, de apellidos Méndez Pérez. Lo que sucedió fue de que por las horas de la tarde se registraron lluvias fuertes en el territorio de San Marcos. Aunado a eso, ya la humedad que se encontraba dentro del suelo provocó el deslizamiento y que la vivienda se encontraba en un lugar expuesto a este tipo de situación. Estamos hablando de un deslizamiento de medianas magnitudes, el cual soterró totalmente la vivienda. Según el delegado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, los menores vivían con los abuelos. Sin embargo, cuando se registró el deslave, solo las víctimas se encontraban en el interior de la humilde vivienda. Por los materiales de construcción, que es predominantemente adobe con techo de lámina, es más
vulnerable a ser afectada por ese tipo de eventos, que no son muy resistentes a un deslizamiento. Ellos ya se encontraban durmiendo o tenían pocos minutos de ingresar a la habitación para dormir. Ellos vivían únicamente con los abuelos y los abuelos no se encontraban en el mismo lugar. En estos momentos se dirige una comisión de la Secretaría Ejecutiva de la Conred para determinar la magnitud de los daños, así como si existen más personas damnificadas, ya que según los bomberos municipales departamentales, ayer por la noche se evacuaron a unas 35 personas. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. En Quetzaltenango se lleva a cabo la audiencia de primera declaración mientras estamos observando imágenes de lo que está ocurriendo precisamente y que mantiene indignada a la población en La Esperanza. Esto ocurrió precisamente una matanza de perros en La Esperanza, Quetzaltenango, en el callejón Antolín Jocol. En la zona 3, precisamente, esto está bajo investigación y mantiene indignada a la población, pues afirman que estos animalitos les ayudan a alertarlos cuando precisamente desconocidos tratan de ingresar a las viviendas. Siempre en Quetzaltenango se lleva a cabo la audiencia de primera declaración contra 17 personas implicadas en un caso de corrupción en la municipalidad. Entre los indicados figuran el exalcalde Jorge Barrientos Pellecer, familiares y exfuncionarios de esa corporación edil. Antes de comenzar la audiencia, la juzgadora informó a los abogados de los detenidos y abogados de 15 personas que también fueron citadas a la audiencia que decidió dividir al grupo. Primero escuchará a los 17 detenidos y programó para el 24 de octubre la audiencia de las personas citadas. Abierta la audiencia, los abogados solicitaron a la jueza conceder arresto domiciliario a todos los detenidos, argumentando que no existe peligro de fuga porque desde hace 3 años los exfuncionarios están arraigados. La jueza negó la petición. El abogado del exalcalde Jorge Barrientos planteó a la jueza declarar nula la audiencia porque las órdenes de captura fueron ejecutadas y fueron dadas por un orden, precisamente por orden de un juzgado de la capital y no por un juzgado de mayor riesgo, específicamente de Quetzaltenango. El profesional señaló una actividad procesal defectuosa, afirmando que es extraño que por qué el juez titular fue removido y la jueza lo suplió, pero también se excusó. La fiscalía fue a la capital a solicitar entonces órdenes de captura en este proceso. Bajo lo expuesto por el abogado de Barrientos Pellecer, el resto de abogados decidieron apoyar la solicitud y solicitaron precisamente arresto domiciliar. Los procesados acudirán voluntariamente, afirman. El Ministerio Público llevó a la audiencia 16 cajas de plástico que contienen explicación de todo este proceso, un supuesto caso de corrupción. Y a esta hora, 13 horas con 17 minutos, los abogados exponen a la jueza sus motivos para tratar de que se suspenda esta audiencia. Enlazamos ahora con nuestro compañero David Sanchinelli. Estamos a la expectativa de lo que podría ser el discurso del mandatario Jimmy Morales respecto a su visita a Naciones Unidas y ese conflicto que se mantiene precisamente entre el gobierno guatemalteco y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Hoy, como nos informa nuestro compañero David Sanchinelli, el vicepresidente Jafet Cabrera confirmó que pese a la orden de la Corte de Constitucionalidad no se dejará entrar al comisionado Iván Velázquez. David, adelante. Hola William, efectivamente hoy el presidente en funciones Jafet Cabrera acudió a una reunión ordinaria, esto en la Comisión Nacional de Trabajo, a la Iniciativa para la Transparencia Fiscal de la Industria Extractiva. Luego de la reunión, Jafet Cabrera fue interrogado sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena al Ejecutivo permitir el ingreso al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez. Jafet Cabrera señaló que hay una recusación que se le hizo a la Corte de Constitucionalidad y que se encuentra en ese proceso jurídico. Vamos a escuchar las palabras del presidente en funciones, Jafet Cabrera, en este momento. De momento no se le va a permitir el ingreso.
Hay una recusación que se hizo a la Corte y en ese proceso jurídico estamos. Luego de las palabras del presidente en funciones, Gafet Cabrera, pues nosotros como periodistas nos dirigimos hacia Alfredo Brito, quien es el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, e indicó que esto se trata la recusación no es, sin embargo señaló que esto es una revocatoria y agregó que pues más tarde se dará a conocer sobre el tema. Estas fueron las palabras del secretario de Comunicación Social, de Alfredo Brito. También pues el presidente en funciones, Gafet Cabrera, se refirió del comentario publicado en la cuenta de Twitter por el comisionado Iván Velázquez, donde calificó de un vil engaño el hecho de traer campesinos a manifestar, como lo ocurrió ayer por la tarde frente a las instalaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Gafet Cabrera indicó que don Iván, refiriéndose al comisionado, está secretando mucha adrenalina. Vamos a escuchar las palabras del mandatario Gafet Cabrera. Aquí tengo yo el pronunciamiento del Ministerio de Ambiente. No sé si ustedes lo tienen, en donde ellos dicen que eso es totalmente falso. Probablemente, tal vez también don Iván ya está secretando mucha adrenalina y está diciendo cosas que no le competen como jurista, pues creo que es una situación que no debiera de plantearse de esa manera, y de parte del gobierno no se engañó a nadie. No sé si ellos en los procesos que han efectuado, recuerden ustedes el caso Valdés Pais, en donde un testigo dijo que lo habían obligado a decir cosas que no eran. Así es de que el pueblo de Guatemala juzgue en la situación que estamos atravesando, en una declaración que verdaderamente deja mucho que lamentar de parte de un comisionado. Bueno, y estas fueron las palabras del doctor Gafet Cabrera, el presidente en funciones, quien se encuentra pues en este momento laborando como presidente. Estas fueron las palabras. Podemos mencionar también que en estos momentos pues se acaba de habilitar un espacio para los periodistas que cubren la fuente presidencial, para que escuchen el discurso del presidente Jimmy Morales, que se encuentra en la Organización de las Naciones Unidas. Esta es la información que tenemos, William. Regresamos a Estudios Centrales. El comunicado precisamente que envía el Gobierno de la República dice lo siguiente, que haciendo uso de las facultades y recursos que la ley le otorga, ha interpuesto varias acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad para revocar el amparo provisional. Que el presidente de la República sostendrá esta noche una reunión con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas en el marco del convenio de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, celebrado entre la ONU y el Estado de Guatemala. Esta es la postura oficial ya con fecha de este día que emite precisamente el gobierno, haciendo referencia a esos amparos que han sido interpuestos en la Corte de Constitucionalidad, mientras estamos a la espera en esta emisión y a lo largo de esta programación del discurso que dará el mandatario Jimmy Morales precisamente en su presencia allá en Nueva York, Estados Unidos, en la sede de Naciones Unidas. Continuamos con más información respecto a este tema. Específicamente, la fiscal general afirmó que gobernadores y gobernados deben acatar la ley, señalando precisamente este conflicto y la resolución que dio la Corte de Constitucionalidad respecto al comisionado Iván Velázquez. Verónica Orantes, adelante. Gracias, buenas tardes. Ante las declaraciones que daba el presidente en funciones, Gafet Cabrera, de no permitir el ingreso al comisionado Iván Velázquez, buscamos las declaraciones de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras. Veamos parte de lo que explicaba. El artículo 32, que de veras me voy a permitir para que el pueblo de Guatemala sepa cómo está el Ministerio Público cumpliendo con la ley que regula. Y dice, si la persona a quien se haya notificado la suspensión desobedeciere la orden judicial y sigue actuando, el tribunal que conozca del proceso ordenará inmediatamente su encauzamiento, librándose para el efecto certificación de lo conducente para la iniciación del proceso penal que corresponde. En ese sentido y en cumplimiento de este artículo puntual de la Ley de Amparo, el Ministerio Público siempre va a estar atento a que en el momento en que la Corte de Constitucionalidad certifique lo conducente por un incumplimiento,
entonces el Ministerio Público iniciará inmediatamente la investigación correspondiente. Que los principios que fundamentan todo el derecho penal son muy claros en la ley, y entre esos está el derecho de petición y el derecho de defensa que tienen todas las partes, todas las partes. Consecuentemente, si alguien interpone cualquier recurso, cualquier impugnación válidamente establecida en la ley, está en su derecho de hacerlo. En ese sentido, yo lo que puedo decir es que siempre gobernantes y gobernados debemos de cumplir con lo que la ley establece. Ante la confirmación que hacía Jafet Cabrera, el vicepresidente, de haber presentado acciones ante la Corte de Constitucionalidad, efectivamente es así. En este caso, después de la ampliación que daban y dejaban que era Iván Velásquez el que podía entrar al país, se presentaron revocatorias y acciones de nulidad por parte del Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa y el Ejecutivo, entre otros. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Y por segundo día, la Comisión Pesquisidora escuchó parte de los testimonios presentados en el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales, precisamente por supuesto financiamiento electoral ilícito. En esta oportunidad, escucharon el audio de anticipo de prueba de Olga López, una trabajadora de la empresa Nova Servicios, que afirma habría dado financiamiento electoral al presidente Morales para pago de fiscales de mesa, pero este dinero no se habría reportado a las cuentas del partido en el Tribunal Supremo Electoral. Y la comisión que investiga la compra de un edificio para el Ministerio Público se molestó al no poder conocer más datos porque este caso se encuentra bajo reserva. Es Dulce Rivera desde el Congreso que nos informa a continuación al respecto de este tema. Adelante, Dulce. Bajo reserva está la investigación del Ministerio Público respecto a la compra del edificio por 35 millones de quetzales para esa misma entidad. Así lo explicó el fiscal de Asuntos Internos del ente investigador, que acudió a la comisión específica del Congreso para responder las dudas de los diputados. Sin embargo, aclaró que bajo esta reserva no puede revelar mayores datos. Este proceso, como todos tenemos conocimiento, ha surgido a consecuencia de una denuncia en la cual el Ministerio Público tiene la investigación criminal por mandato constitucional, respetando los principios y garantías tanto constitucionales como procesales. Tomando en consideración que uno de los fines del proceso es la averiguación de la verdad en el presente caso, el Ministerio Público ha diligenciado de manera cuidadosa cada uno de los medios de convicción para el esclarecimiento de este hecho. Tomando en consideración ese aspecto, el ente acusador tiene en reserva judicial este caso, el cual el juzgado 11º de instancia penal del Departamento de Guatemala ha dictado resolución en la cual ha accedido a la solicitud planteada por el Ministerio Público, en donde solicita la reserva judicial de cada una de las actuaciones. Para los integrantes de la comisión es sospechoso que la reserva del caso se pidiera el viernes pasado, el mismo día que ellos acudieron a hacer una verificación a las instalaciones del edificio. Es lamentable que a los representantes del pueblo de Guatemala, que somos los que estamos tratando de llevar veracidad a cada uno de los guatemaltecos respecto a la compra de este edificio, pues hoy tenga la sorpresa de que el día viernes piden la reserva del proceso. Yo estoy de acuerdo que se pidan reservas de proceso cuando esté en peligro la vida de las personas, la integridad de menores de edad, en delitos de violencia sexual, porque yo conozco el proceso penal guatemalteco, lo apliqué 25 años. En este caso no era necesaria la reserva. Esta comisión fue creada por Felipe Alejos y que integran 5 diputados para hacer las averiguaciones por la compra del edificio para el Ministerio Público, que según algunos fue sobrevalorada. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y la preocupante violencia en nuestro país, que también a la cual se agrega la muerte de dirigentes campesinos, es el tema que trata en el editorial Entre Líneas nuestro director Haroldo Sánchez.
La muerte de gente inocente debe ser rechazada por la sociedad si no queremos que los asesinatos de líderes de la sociedad civil se conviertan en algo cotidiano y normal. Este año será recordado por muchas acciones de este gobierno, pero más por la muerte violenta y cobarde contra líderes, hombres y mujeres, cuya vida estaba dedicada a buscar mejores condiciones para su gente. La muerte está presente en el campo, allí donde sobrevivir es una odisea diaria y de seguro se dictan esos asesinatos desde oficinas con aire acondicionado. Es injusto que se asesine a personas honradas, trabajadoras y humildes. Nadie merece morir de esa manera. Aquí es donde debería actuar con firmeza el ministro de Gobernación y dejar de lado sus otras luchas que tan solo dividen más a los guatemaltecos. Trabajadores y docentes de diferentes unidades académicas y centros de la Universidad de San Carlos de Guatemala manifestaron frente al Congreso de la República para solicitar la aprobación de un aporte extraordinario de 700 millones de quetzales. Aseguran que este dinero serviría para pagar el salario de docentes universitarios que desde enero no lo reciben. Esto por no estar presupuestados. Creen que si no se atienden las demandas podría afectarse la educación de los estudiantes sancarlistas, pues estarían paralizando labores. Escuchemos. Lo que nosotros estamos requiriendo el día de hoy es el apoyo a la universidad a través de un aporte extraordinario que fue una iniciativa de ley que se presentó y que pues tenemos muchos profesores que no han recibido su salario durante muchos meses, ¿verdad? Tenemos profesores que están contratados desde enero y pues es una pena que no podamos cumplir con esa obligación salarial. ¿Cuál es el aporte extraordinario? La universidad tiene un aporte, está pidiendo un aporte de 700 millones porque, o sea, hay también promoción docente que está pendiente, o sea, hay varias cuestiones que están pendientes, ¿verdad? O sea, entonces el aporte global comprende 718 millones de quetzales. Y precisamente a las afueras del Congreso de la República, otra manifestación se haría presente. Nuestro compañero Alberto Cardona le da cobertura a esta situación. Alberto, ¿qué es lo que está ocurriendo precisamente a esta hora en el Centro Histórico? Adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Pues efectivos de la Policía Nacional Civil pues han sido colocados en este sector, en los alrededores del Congreso de la República. Es una orden por parte del ministro de Gobernación para que se mantengan pues los elementos de la policía en prevención de las manifestaciones que se han anunciado para horas de la tarde, al momento que los parlamentarios pues estén reunidos en el Congreso en una sesión, y esto pues se tiene previsto que los elementos de la Policía Nacional Civil eviten que los manifestantes, algunas manifestaciones principalmente del sector de mujeres que se estaría presentando pues en horas de la tarde y también de la sociedad civil, pues no se permita que los manifestantes se trasladen a las puertas de ingreso del Congreso. En horas de la mañana pues ya se han presentado dos manifestaciones, una que ustedes acaban de ver por parte de algunos representantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de algunos docentes, y también se presentó una pequeña manifestación, por lo menos entre 20 a 25 personas, representantes de algunas organizaciones campesinas, pero ellos ya se retiraron. En horas de la tarde se tiene previsto nuevamente que se presenten estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, también representantes de organizaciones sociales como la Batucada del Pueblo, Usaques Pueblo, quienes nos han comentado que se estarían presentando acá en los alrededores del Congreso a una serie de manifestaciones pacíficas. La presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil en estos dos bloques que ustedes observan, son más de 200 los agentes de la policía que resguardan las entradas, tanto el ingreso de la octava como de la novena, y también el parqueo principal
principal donde se tiene previsto que sean presentes los parlamentarios acá en los alrededores del Congreso. Esto ha generado un poco la molestia de algunos vendedores, tanto de la economía informal como de algunas tiendas y comercios y parqueos que se ubican en este sector, que han indicado que al observar pues la presencia de la policía, muchos guatemaltecos que utilizan los parqueos privados en este sector pues ya no ingresan y tampoco realizan algún tipo de compras en este sector. Vamos a seguir caminando para que ustedes puedan observar el congestionamiento vehicular que se está registrando a esta hora del día en el... Permiso, señores, permiso, gracias. El congestionamiento vehicular que se observa ya en la 10ª Avenida por la presencia de los agentes de la PNC. Si usted tiene previsto circular a esta hora del día, tiene que tener mucha paciencia, ya que la presencia de los elementos de la policía pues está registrando congestionamiento vehicular. Con este tipo de imágenes pues yo regreso a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Información mientras estamos a la espera del discurso del mandatario Jimmy Morales, precisamente en Naciones Unidas. En las redes sociales ya hay comentarios respecto a esta situación con Cisija. Han sido diversos los comentarios respecto a las declaraciones que realizará el comisionado Iván Velázquez a través de su Twitter. Pedro López escribe: todos los corruptos y ladrones hablan mal de Iván Velázquez y la CICIG están en contra porque no aceptan que haya alguien que se atreva a desarticular sus bandas y a poner al descubierto las barbaridades que hacen con el dinero del pueblo. Lamento mucho que hayan engañado a esta pobre gente que por la necesidad hace cualquier cosa. Miguel Marroquín: por favor, investigar a estos que engañaron a los campesinos y que les caiga todo el peso de la CICIG. Adriana Pinto: el pueblo apoya a la CICIG, no necesita ser acarreadores de gente, el pueblo llega solo a defender los derechos del pueblo. Clony Martínez: pobre gente, pero los felicito por haber hablado y decir que fueron engañados y que apoyan a la CICIG. Ruth Gómez: es por eso que Jimmy dice que la educación es muy cara, le conviene que haya pobreza y así seguir aprovechándose de la necesidad ajena. Para ver todos los comentarios respecto a este tema y que se ha desencadenado también, lo invitamos a que usted visite nuestro portal guatevisión.com y recuerde que usted puede estar pendiente de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Guatevisión, en Twitter @guatevisión_TV. Fue un gusto acompañarlos, buen provecho. Escuchamos las palabras del presidente Jimmy Morales en la Asamblea de Naciones Unidas, precisamente a esta hora dando su discurso. Escuchemos. Al participar en la apertura de este periodo de sesiones, me complace de sobremanera felicitar a la señora María Fernanda Espinosa Garcés por su elección para presidir este foro mundial, siendo la primera mujer latinoamericana y cuarta mujer en la historia en ostentar este cargo. Por lo que le deseo éxitos y no dudo que realizará un excelente trabajo a lo largo del presente periodo de sesiones. Señora Presidente, en nombre del pueblo y el gobierno de Guatemala, quiero agradecer a la comunidad internacional y a las distintas organizaciones de asistencia humanitaria su solidaridad y apoyo ante la tragedia ocurrida el pasado 3 de junio en mi país debido a la erupción del volcán de fuego que causó irreparables pérdidas humanas, cientos de heridos, cuantiosos daños materiales y más de 1.700.000 damnificados. Señora Presidente, hoy tenemos la oportunidad de reflexionar sobre el papel que juegan las organizaciones de Naciones Unidas en el orden mundial, respetando la soberanía de los países que la conforman. Y más que nunca, estoy convencido que nuestra tarea no es mayor que nuestras fuerzas. Detrás de mí se encuentra un símbolo que en esta era, en el que encontramos tantas barreras y diferencias, podemos asociarlo a la paz y a la cooperación, un punto de encuentro para el diálogo, la tolerancia y el respeto. Y al mismo tiempo represento a una Guatemala, un país de fuertes tradiciones, un pueblo creyente en Dios, que ama y respeta a la familia como base de la sociedad, así como la vida desde su concepción,
la libertad y la construcción de una sociedad en paz. Un ejemplo de esta construcción y búsqueda de la paz permanente es la voluntad férrea de Guatemala por solucionar de forma pacífica y definitiva el diferendo territorial, insular y marítimo que hemos mantenido con Belice por más de medio siglo o siglo y medio. Me complace compartir ante esta asamblea que el 15 de abril de 2018 se celebró en Guatemala la consulta popular para someter este caso ante la Corte Internacional de Justicia. Esta consulta popular dio como resultado en nuestro país un contundente sí. El 96% de los votantes dijo que sí en la consulta popular más participativa de la historia del país. Y estamos convencidos que la solución a este diferendo traerá beneficios económicos, sociales y políticos para ambos países. Por ello, nos congratulamos también por la decisión del gobierno de Belice de fijar la fecha para la celebración de su consulta popular el 10 de abril de 2019 y esperamos los resultados con mucho entusiasmo. La búsqueda del desarrollo en la región también conduce a la paz y a la prosperidad. Y podemos compartir con alegría que la integración económica centroamericana sigue consolidándose y avanzando después de medio siglo. En 2018 dimos un paso histórico con el establecimiento de una unión aduanera entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta unión aduanera significa para Centroamérica que el 80% del comercio bilateral gozará de libre tránsito de bienes gracias a la armonización arancelaria. Asimismo, el movimiento de mercancías se ha reducido entre el 21 y el 25% de los costos, impulsando las exportaciones y generando un aumento del Producto Interno Bruto de nuestros países, mejorando la recaudación fiscal y la competitividad de nuestras empresas. Según los datos del Banco Mundial, el tránsito por las fronteras se redujo de entre 6 y 55 horas a 15 minutos. Esta unión aduanera convierte a los tres países centroamericanos en un mercado de 32 millones de personas. Señora Presidente, los esfuerzos de Guatemala en la lucha contra las amenazas transnacionales no tienen precedente en la región. La determinación y el compromiso de las fuerzas de seguridad guatemaltecas han permitido que en los últimos 2 años, con la colaboración de las agencias de Estados Unidos de América, se hayan erradicado más de 471 millones de plantas de amapola, con un valor de 1.4 millardos de dólares. Hemos incautado 34,000 kilos de cocaína y hemos incrementado un 400% más en la incautación de heroína que en años anteriores. Esto significa que en 2 años hemos incautado más drogas que en los últimos 8 años sumados, evitando que más de 30 millones de ciudadanos estadounidenses y europeos se vean afectados por el consumo de esas drogas. Guatemala ha tenido importantes avances en temas de transparencia y lucha contra la corrupción. La iniciativa y el mecanismo de gobierno abierto va por el tercer Plan de Acción Nacional 2016-2018 y este tiene una ejecución del 87% en el cumplimiento de los compromisos de los ejes de acceso a la información pública, transparencia fiscal, participación ciudadana, innovación tecnológica y rendición de cuentas. Guatemala trabajó arduamente para cumplir con los estándares internacionales del Foro Global de Transparencia Tributaria, ratificando la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal de la OCDE. Estos esfuerzos permitieron que Guatemala saliera de la lista de países considerados como paraísos fiscales. Asimismo, la Secretaría General de la Presidencia de la República de Guatemala fue certificada con el ISO 9001-2015 en gestión de calidad y recientemente esta misma Secretaría se certificó por el Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001-2016, única en el mundo. Este sistema de gestión ayuda a las instituciones a mejorar el desempeño global y a proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. Herramienta también que permitirá cultivar la integridad, transparencia, honestidad y el cumplimiento de normas
que minimizan los riesgos de soborno mediante el cumplimiento de obligaciones legales. Asimismo, después de 16 años de la realización del último censo, este año se llevó a cabo un censo nacional de población y vivienda con cartografía digital de última generación, alcanzando una cobertura del 96% de los hogares, que contribuirá a contar con información estadística de calidad que será vital para la evaluación y medición de nuestras políticas públicas. Señora Presidente, ahora hablaré de seguridad y justicia porque mi gobierno ha sido siempre y será respetuoso de la ley y del Estado de Derecho. Con la frente en alto, puedo decirles que nuestra gestión gubernamental no tiene ningún señalamiento de corrupción. Por el contrario, desde la Presidencia de la República he liderado la lucha contra la corrupción, la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas. Prueba de ello es que hemos dado pasos importantes con la OCDE para mejorar las buenas prácticas a favor de la transparencia gubernamental. Por lo anterior, creemos necesario el respeto de la soberanía de cada país, que garantice la plena libertad y reconozca las creencias, los valores y principios de cada Estado, y no la imposición de una agenda global burocrática que dicen lo que creen debe ser. Luego de casi 4 décadas de conflicto armado interno, los guatemaltecos firmamos la paz, una paz firme y duradera, y nos dimos a la tarea más ardua y difícil, construirla y mantenerla. Consolidar la paz no es una tarea fácil, puesto que las graves secuelas del conflicto armado debilitaron nuestra institucionalidad. Guatemala ha sido el único país en firmar un acuerdo de cooperación con la Secretaría General de las Naciones Unidas para establecer una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, denominada CICIG, que tendría una duración de 2 años. Considerando que la iniciativa era valiosa, el Estado de Guatemala le concedió 5 prórrogas más. Al mando de 3 comisionados, la CICIG tuvo luces y sombras, y como Estado soberano decidimos no solicitar la 6ª prórroga, considerando que después de más de 1 década ha sido tiempo suficiente para cumplir su mandato. Paralelamente, solicitamos a la Secretaría General de las Naciones Unidas que iniciara con la transferencia de capacidades a las instituciones que deben velar por la justicia en Guatemala, tal como lo establece el mandato. El Estado de Guatemala agradece el apoyo técnico que ha brindado la CICIG al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, valorando los aportes a la cultura de transparencia, la lucha contra la impunidad y, en particular, la lucha contra la corrupción. Asimismo, agradecemos a la comunidad internacional por sus aportes financieros para el sostenimiento de la CICIG a través de todos estos años. Muy oportuno sería que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas informe, en aras de la transparencia, el detalle del uso de los recursos del establecimiento de la comisión para rendir cuentas a la comunidad internacional sobre la utilización de los fondos acreditados. Por las circunstancias dadas, es necesario hacer del conocimiento de la comunidad internacional las razones por las cuales se ha decidido no prorrogar el mandato de la CICIG. Primero, porque violó la Constitución Política de la República, nuestras leyes y el acuerdo mismo de su creación, extendiéndose en su mandato, manipulando la justicia, atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Segundo, porque el comisionado Velázquez se entrometió en asuntos internos del país, politizando la justicia y judicializando la política, abusos que han polarizado a la sociedad guatemalteca y han creado una atmósfera de inestabilidad que llega a vulnerar la seguridad nacional. En los últimos años, la CICIG empezó a ser cuestionada con mayor frecuencia a nivel nacional e internacional. Y para nuestro asombro, uno de los casos que más trascendió a nivel mundial fue el caso relacionado con la persecución de una familia rusa, la familia Vitkov.
La misma Comisión Helsinki del Senado de los Estados Unidos de América le ha pedido cuentas a la CICIG y esta comisión se ha negado a hacerlo en reiteradas ocasiones. Esa negativa a la rendición de cuentas contradice totalmente el espíritu de la misión o de la Comisión contra la Impunidad. Ahora, vuelvo al punto de nuestro asombro como país, y es que a pesar que nosotros, me refiero al gobierno de Guatemala, habíamos manifestado tiempo atrás nuestras preocupaciones de los abusos de la CICIG en Guatemala, tuvo que darse un caso que afectara intereses internacionales para que la comunidad internacional se percatara de las injusticias cometidas por esa Comisión de Naciones Unidas. Y aquí me refiero a la indiferencia y a la pasividad del secretario general de la ONU, a quien desde hace más de un año le presenté personalmente y de manera oficial las preocupaciones del gobierno de Guatemala sobre las malas prácticas de la CICIG y su comisionado. Quiero dejar claro que no defenderé a corruptos y no abogaré por nadie que tenga un proceso judicial que enfrentar con la justicia guatemalteca. Pero también nadie puede negar que muchas personas y familias guatemaltecas, al igual que los Bitkov, también han sufrido persecuciones ilegales o han sido violentados sus derechos humanos y garantías constitucionales con toda impunidad por dicha institución. ¿Cómo se ha violado la presunción de inocencia y el debido proceso por CICIG en Guatemala? Contrario a lo regulado en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y al orden constitucional guatemalteco, los señalamientos de la Comisión siempre iniciaron con conferencias de prensa mediatizando los casos, vulnerando la presunción de inocencia, porque a través de dicha mediatización se ejerció presión sobre jueces y magistrados para sus resoluciones. Que el jurista que estaba al frente de la comisión haya expresado que el ser humano se va haciendo menos inocente conforme avanzan las investigaciones y el proceso penal, es una afirmación que viola la Constitución Política de la República, puesto que ésta garantiza el derecho humano de presunción de inocencia. El ser humano es inocente en tanto no exista una sentencia firme que le haya condenado. Otro abuso que no podemos dejar pasar es el uso excesivo de la fuerza y el abuso de poder que llegaron a llamarse publicitariamente los Jueves Negros de CICIG, que además de las mencionadas conferencias de prensa, incluían capturas y allanamientos con excesivo abuso de la fuerza, haciéndose acompañar de decenas de policías fuertemente armados, incluso con fusiles de alto calibre. Precisamente, uno de los allanamientos que sorprendió a Guatemala fue el allanamiento ilegal de Casa Presidencial el 2 de noviembre de 2016. Un abuso lamentable, porque además de romper los 3 círculos de seguridad de la Casa Presidencial, se puso en riesgo la institucionalidad misma del país. En ese allanamiento participaron personas de la CICIG y vehículos de Naciones Unidas. Estos hechos están y constan en las preocupaciones del Estado de Guatemala entregadas personalmente al secretario general de la ONU hace más de un año. Debe considerarse también el excesivo uso de prisión preventiva que, debiendo ser una excepción, la CICIG la ha convertido en regla en Guatemala. Conforme a las leyes de Guatemala, ninguna persona debe permanecer más de 3 meses en prisión preventiva, pero en los casos de CICIG hay algunas personas que estuvieron más de 3 años en prisión preventiva, 5 años más ligadas a proceso y luego fueron declaradas inocentes. Y a la fecha, hay cientos de personas que llevan años guardando prisión preventiva. Hay un caso denominado Pavo Real, en el que una persona fue juzgada en Guatemala, otra en Austria y otra en España, y en los 3 países
las pruebas presentadas por CICIG no fueron suficientes y se les declaró inocentes. Hoy lamentamos 5 muertes causadas por ese abuso de prisión preventiva, en donde la presión de CICIG sobre los jueces influyó para que dichos jueces no otorgaran medidas alternas de privación de libertad que garantizara un tratamiento médico adecuado. Y quiero hacer constar que ese trato inhumano no se le da ni siquiera a los criminales y narcotraficantes más peligrosos. Hay otro caso que quiero traer a colación, el caso del joven Alfredo Cimeri, un joven de 19 años que fue brutalmente golpeado por personal de la CICIG, provocándole múltiples fracturas graves en su rostro y cráneo. El señor Velázquez excedió su mandato al solicitar, en conflicto de intereses, las grabaciones de los videos de las cámaras de vigilancia, evidencia que solo el Ministerio Público estaba facultado a realizar. ¿Cómo se le puede llamar a esto? ¿Justicia o impunidad? En esencia, la CICIG ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala. La CICIG ha montado un sistema de terror, un sistema en donde el que piensa diferente lo persigue, lo investiga, se le acusa o se le señala a la comisión de coaccionar testigos que luego los convierte en colaboradores eficaces, ofreciéndoles procesos abreviados y redención de penas. El ideal de CICIG, lamentablemente, se perdió en el marco de la burocracia de Naciones Unidas y en el culto a la persona, que por principio nunca debe ser mayor que la institución que representa. Lo cierto es que hoy Guatemala está polarizada como no lo había estado por décadas. Hay quienes dicen que ni en el conflicto armado que vivió Guatemala en la década de los 80 se tenía ese tipo de polarización. Grupos de personas con pensamientos extremistas han querido aprovechar la bandera de la lucha contra la corrupción, aplaudiendo persecuciones selectivas que se han hecho más que manifiestas por una CICIG sesgada ideológicamente. En Guatemala no queremos más enfrentamientos. Lo que queremos es paz y justicia. Con el mismo respeto que hemos hablado siempre, solicito ante esta gran asamblea públicamente al secretario general de la ONU podamos nombrar de común acuerdo al nuevo comisionado o comisionada de la CICIG para poder realizar los traslados de las capacidades técnicas a las instancias correspondientes. Guatemala ha actuado de buena fe en todo momento y mantiene su convicción de que las controversias pueden solucionarse en armonía por medio del diálogo. En otros temas, podemos hablar que Guatemala es un país localizado en una área tropical vulnerable que ahora sufre mucho más los efectos del cambio climático. Pero nuevamente, estamos enfrentando una sequía prolongada que ha afectado a nuestra población más vulnerable. Por ello, hemos decidido invertir y rehabilitar todos los sistemas de riego y microrriego que garanticen la producción de agricultores de escasos recursos. El país ha orientado el presupuesto de la inversión pública de nuestras prioridades nacionales de desarrollo y también hemos podido contribuir con el mundo en el tema del medio ambiente, diseñando una tecnología denominada biobardas, cuyo objetivo es descontaminar ríos, playas, mares y océanos. Esta tecnología ha sido reconocida por el Foro Económico Mundial. Continuamos trabajando en contra de la desnutrición crónica con nuestra Política y Estrategia Nacional para la Prevención de Desnutrición Crónica 2016-2020, la cual se relaciona directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y la calidad educativa. Señora Presidente, me complace sumamente saber que esta Asamblea ha avanzado en el proceso de negociación del Pacto Global para una migración segura, ordenada y regular. Evidentemente, mi gobierno se enfoca en mejorar las condiciones de seguridad y desarrollo con el fin de disminuir la migración y reducir el riesgo que corren los migrantes al iniciar una travesía tan peligrosa
en búsqueda de mejorar su calidad de vida. Mientras tanto, seguiremos trabajando en el fortalecimiento de toda nuestra red consular. Concluyo mi intervención ante esta augusta asamblea enviando un mensaje de unidad a mi pueblo y de paz a toda la comunidad internacional. Vuelvo a mi país con la visión y la esperanza de un mejor mañana para todos, y quiero citar al célebre poeta Rubén Darío cuando se refirió a la patria y dijo: si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Ha finalizado el discurso del presidente Jimmy Morales en la Asamblea de Naciones Unidas número 73, precisamente, que se realiza en Nueva York, Estados Unidos. Ha solicitado públicamente en esta asamblea el presidente Morales al secretario Antonio Guterres que se nombre a un nuevo comisionado de CICIG, pues afirma que Guatemala está actuando de buena fe y buscaría hacer ese cambio a través de la vía del diálogo. Resalta también el mandatario en este discurso que CICIG violó la Constitución, ha atentado incluso contra la presunción de inocencia, y el comisionado Iván Velázquez se ha entrometido en cosas que no le competen. Esto es parte de lo que resalta. En unos instantes vamos a estar analizando más al respecto de este discurso, pero resalta también que el mismo secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró días atrás que el comisionado Iván Velázquez continuará al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Todo el discurso del mandatario Morales se basó en su mayoría precisamente en este conflicto que mantiene con Naciones Unidas por el tema de la CICIG. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en breve. Estamos tomando unos minutos más de las 2 de la tarde, pero regresaremos en breve con más noticias. Solicitando un informe sobre en qué se han realizado los gastos precisamente en los cuales se ha realizado a través del funcionamiento de la CICIG en Guatemala, y con fuertes señalamientos al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, da su discurso el presidente Morales en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Usted tendrá todo el resumen a través de nuestros portales informativos y también en las siguientes emisiones de Noticiero Guatevisión. Ahora nosotros nos despedimos, le dejamos con la noticia tecnológica. Con permiso. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GT Continental. Hace 20 años nadie quería invertir en Google y sus creadores, Larry Page y Sergey Brin, ni siquiera pensaban en hacerle publicidad al buscador. Google nace con esta misión de organizar toda la información que está disponible en el mundo y ponerla de una manera fácilmente accesible y que sea útil para los usuarios. Nacida en septiembre de 1998 como un motor de búsqueda, se convirtió en una de las multinacionales más poderosas del mundo, generando miles de millones de búsquedas al día y servicios, algo que Google también destacó en su celebración en Bogotá, Colombia. Que es importante resaltar es que Google se crea en un ecosistema abierto de la web, ¿no? Que cualquiera puede hacer una página web, crear contenido, y contenido, mientras más relevante sea para los usuarios, aparece en las búsquedas que los usuarios hagan que sean relacionadas. Entonces, ¿de dónde sale la información que tenemos en el gráfico del conocimiento de ese ecosistema web? La evolución de Google a lo largo de estos 20 años ha incluido productos que ya son parte de la vida de los usuarios, como Chrome, YouTube, Google Imágenes, Google Search, Google Ads, Google Maps, entre otros. Ahora se esperan otras innovaciones en las búsquedas enfocadas principalmente a la inteligencia artificial. Por ello, ya Microsoft, Amazon y Google se asociaron con organizaciones internacionales para prevenir el riesgo de hambrunas en el mundo por medio de la inteligencia artificial. Atacar la hambruna antes de que provoque estragos. Los gigantes de las tecnologías de punta utilizarán el poder de los datos con el fin de analizar y anticipar las situaciones de peligro y pasar a la acción. Dentro de lo nuevo que se viene también está Topic Ledger, una nueva forma de presentar y organizar la información con base en temas que permitirán explorarlo más a profundidad.
Google también presentó una nueva sección o pestaña llamada Discover, que sustituye la feed de noticias que lanzó hace unos meses en sus aplicaciones. Ahora, Discover mostrará desde temas hasta artículos más viejos, pero que pueden ser relevantes para los intereses del usuario. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GT Continental.